En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este programa Viva y Eficaz. Como ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas y estamos en el capítulo 6, versículos 12 en adelante. Entramos a estudiar la sección que habla sobre el llamamiento que Jesucristo hace de sus discípulos, cómo Él estuvo orando al Padre para escoger, para que el Padre le indicara a las personas que iba a escoger como sus discípulos para que estuviesen con Él, para instruirles, para capacitarles de cómo hacer la obra del Señor y para delegarles autoridad para que fueran y predicaran el Evangelio. Estamos en el versículo 12 del capítulo 6 y la palabra del Señor dice así. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y por último Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Es bien aleccionador para nosotros, amados hermanos, el saber que todo el ministerio de nuestro Señor estuvo basado en la oración. Él nos muestra a nosotros la necesidad de depender absolutamente de Dios, porque la sabiduría, el poder, la dirección y todo aquello que nosotros necesitamos para servir al Señor, lo encontramos en Él. Es por esa razón que aquí se enfatiza la oración del Señor. Él subió al monte y estuvo orando. Y oró toda la noche. Ese día no durmió. Él estuvo en el Espíritu, en comunión con su Padre Celestial. Y no durmió absolutamente nada. Eso indica que ciertamente el Señor dependía absolutamente de su Padre Celestial. Oró y por la mañana Él llamó a los que Él quiso llamar. Él llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él, porque previamente les había dicho de que les iba a enseñar cómo pescar hombres, pues muchos de sus discípulos eran pescadores. Y estuvo toda la noche orando. Esto es una lección para nosotros los pastores cuando escogemos personas, hombres y mujeres, para que lideren en ciertos cargos
en ciertos ministerios que queremos organizar en la iglesia local. Lo que deberíamos de hacer es seguir el ejemplo de Jesús. Lamentablemente no lo hacemos. No oramos, no ayunamos, no damos un tiempo prudencial de búsqueda de Dios para escoger a aquellas personas idóneas capaces de realizar un ministerio efectivo. Una de las razones por las cuales la iglesia que pastoreamos no crece, tampoco funciona, es precisamente por eso. En primer lugar, a veces no sabemos cómo organizar la iglesia. En segundo lugar, no sabemos cómo pedirle la dirección al Señor y no seguimos el ejemplo del Señor, que su ministerio estuvo fundamentado en la oración. Nosotros vemos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, cómo oraba muy entrada la noche, y eso lo hacía todos los días. Todos los días de su ministerio, todos los días que estuvo aquí sobre la tierra, el Señor oraba mucho. Se calcula que aproximadamente el Señor oraba por lo menos de 4 a 5 horas diarias. Se dice en las Escrituras que por la noche, antes de acostarse, Él oraba muy entrada la noche y luego, después de orar, dormía. Aún no había amanecido, no había despuntado el sol en el horizonte, cuando el Señor estaba ya de pie, despierto, y se iba a una distancia prudencial que la Biblia la llama como al tiro de una piedra, quizás unos 60, 70 metros de distancia, donde estaban sus discípulos en un lugar desierto, y ahí oraba. Así que muchas veces oraba toda la noche, y siempre es muy común, como un estribillo en las Sagradas Escrituras, leemos que de madrugada el Señor se levantaba a orar. El Señor tenía una agenda muy apretada. El Señor tenía que trabajar, ir de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio. A veces tenía que hacer enormes campañas de sanidad, porque en esa época había mucha pobreza y la medicina, la ciencia de la medicina no estaba de ninguna manera desarrollada. Más bien habían enfermos que padecían mucho de parte de los médicos, porque los médicos no sabían cómo sanar ciertas enfermedades. Habían muchas personas que estaban también oprimidas por el diablo. Otros padecían de enfermedades como lepra, y entonces el Señor en el día pasaba muy ocupado ministrando la palabra en primer lugar, predicando el Evangelio, enseñando al pueblo la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras de aquel entonces, que era el Antiguo Testamento. Y además de predicar y de enseñar, el Señor también oraba por los enfermos y los sanaba a todos. Y en ocasiones, cuando los demonios se manifestaban en el cuerpo de algunas personas, con la palabra el Señor los echaba fuera y liberaba de la opresión del diablo a las personas. Sanaba las enfermedades incurables que eran plagas en el pueblo, como por ejemplo
la lepra. Así que el Señor manifestaba el poder del reino de Dios y por el dedo de Dios, es decir, por el Espíritu Santo, echaba fuera demonios. La agenda diaria del Señor era muy abundante en cuanto a actividades. Andaba de lugar en lugar predicando el Evangelio, respondiendo a las preguntas de sus discípulos y también de otras personas. A veces tenía que confrontar la oposición de los religiosos de su época, como los fariseos, los escribas y algunos sacerdotes. Así que el Señor terminaba su jornada del día muy fatigado, muy cansado. Pero sin embargo, amado hermano y hermana, el Señor tenía tiempo para orar horas diarias. Terminaba su jornada tal vez a las 6, 7 de la noche o quizás un poco más tarde. Debemos de entender que la vida en aquel entonces no era una vida nocturna, porque no había electricidad. Es probable que la gente se acostaba a las 9 de la noche, 8 de la noche, y se levantaba muy temprano en la mañana, como sucede en las áreas rurales de nuestro país, que la gente se acuesta temprano, pero también se levanta temprano. A las 3:30 o 4 de la mañana, la gente del área rural ya está de pie. Y el Señor tenía tiempo suficiente para orar en la noche. Ninguno de nosotros que vivimos en las ciudades, que la agenda de trabajo en las ciudades es bastante apretada, ninguno de nosotros podemos poner como excusa que no tenemos tiempo suficiente para orar. Los pastores, los líderes de las iglesias locales, nosotros que somos conscientes que hemos sido llamados para servir al Señor en determinado ministerio, nosotros podemos orar. Tenemos tiempo suficiente para orar en la noche. Después de la cena, podemos dedicar un poco de tiempo a nuestra familia, dialogar con nuestra familia, tener comunión con los de nuestra casa y luego ir y orar. Podemos orar 1, 2, 3 horas. Incluso podemos orar más de 3 horas si el Espíritu nos guía a orar ese tiempo. O si la agenda nuestra de oración es bastante amplia, nosotros podemos orar 2, 3 y 4 horas en la noche. Nos levantamos de la oración y vamos a la cama a orar. En la madrugada podemos también orar. En la madrugada ahí es la hora de más quietud, de mayor silencio. Y después de haber dormido, después de haber descansado nuestro cuerpo, nuestra mente, después de aquietar nuestro espíritu en las horas del sueño, en la madrugada podemos levantarnos. Podemos levantarnos a las 4, 4:30 de la mañana para orar. Estoy hablando más que nada con pastores, porque nosotros los pastores tenemos una agenda bastante abundante. Tenemos motivos amplios por qué orar por las necesidades de cada hermano de la iglesia y por otras necesidades en cuanto a los ministerios organizados de la iglesia. Así que tenemos mucho que orar, no solamente por asuntos de la iglesia o asuntos familiares, sino por asuntos que competen a la vida de la nación, a la política, a las condiciones sociales, económicas y morales y éticas
del país. Así que tenemos una agenda amplia y tenemos que buscar el tiempo para orar. Estamos conscientes que en la ciudad y también en las áreas rurales, en las horas de trabajo del día es bastante difícil encontrar un tiempo para la oración, pero en los extremos del día podemos orar. Antes de acostarnos podemos orar el tiempo que nosotros ya tenemos la costumbre de orar, 1 hora, hora y media, 2 horas o 3 horas antes de acostarnos. Y en el comienzo del día también podemos orar. Ya eso, el tiempo de oración depende de nosotros. Si nos levantamos temprano, bastante temprano, tenemos más tiempo para orar sosegadamente. E incluso podríamos dedicar 1 hora o tal vez menos o más de tiempo para, además de orar, leer las Sagradas Escrituras. También tenemos hora del día para leer las Escrituras y para preparar las enseñanzas, las predicaciones y sermones que nos toca impartir a la congregación. ¿Por qué estoy hablando así? Porque Jesús también, para organizar su ministerio, para escoger las personas idóneas para el ministerio, para el discipulado, no debemos de olvidar o no debemos de perder de vista que estos discípulos después llegaron a ser las columnas de la iglesia, es decir, los apóstoles. Estos fueron grandemente usados por el Señor. Así que encontramos aquí que Jesús comenzó su ministerio en oración. Cuando Jesús fue bautizado y recibió el Espíritu Santo lo guió al desierto, donde Jesús estuvo orando 40 días y 40 noches y no comió, estuvo en ayuno. También a lo largo de su ministerio, Jesús, por lo menos según el criterio de algunos teólogos y algunos exégetas bíblicos, ellos dicen que Jesús oraba por lo mínimo de 3, 4 y a veces 5 horas y ocasionalmente oraba toda la noche. Es la clave del éxito del ministerio de Jesús. Y es la clave del éxito del ministerio de muchos pastores y también es la clave de la eficacia del llamado y del ejercicio de los dones de algunos líderes que son conscientes que separados de Cristo no pueden hacer absolutamente nada y oran. Hay hermanos y hermanas en las iglesias locales que han desarrollado de una manera consistente el hábito de la oración. Hay aquí en Ciguatepeque y en las áreas alrededor de Ciguatepeque y en todo Honduras y el mundo entero, siervos y siervas del Señor que doblan sus rodillas 2, 3 y 4 veces, 4 horas diarias, 4 horas diarias, principalmente en los extremos del día. Al terminar el día en la noche antes de acostarse y al comenzar el día en la madrugada, ellos oran y ellos son personas llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría, personas con gran libertad porque echan sobre el Señor sus ansiedades, su estrés, sus preocupaciones, y son personas muy sabias porque reciben de parte del Señor la dirección de lo que tienen que hacer diariamente en su vida. Esto es fundamental
Esto es fundamental en la vida de la iglesia, hermanos y hermanas. No podemos vivir la vida cristiana separados de Cristo, sin depender de Él y sin orar. Oremos, clamemos, busquemos al Señor diariamente y sigamos el ejemplo de Jesucristo, cuya vida y ministerio estuvo marcada por la oración constante y profunda. Mañana continuaremos estudiando el libro de San Lucas, capítulo 6. Dios le bendiga, Dios le guarde y oremos y busquemos el rostro del Señor. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.